Monseñor, empecemos con pandemia. A mucha gente le quedó en la cabeza la pandemia, el confinamiento, la posibilidad de una nueva pandemia. ¿Qué ha visto usted sobre esto para el 2024? Yo fui uno de los primeros que avisé sobre la pandemia, cómo iba a ser todo el proceso de la pandemia, las vacunas, las mutaciones, cuando iban a haber picos, yo avisaba, miren, tal mes tienen que tener cuidado, y así se daba. También cómo íbamos a empezar a salir del problema del coronavirus, y así fue. También comenté el año pasado y este año que vamos a vivir muchas epidemias. Es una palabra que nos la tenemos que grabar, epidemias. Comenté, por ejemplo, el señor me había revelado lo de la viruela del mono antes, 2 o 3 meses antes que saliera. También les dije que no iba a ser pandemia. Ahorita la infección respiratoria de los niños en China también lo había anticipado. También les dije no va a ser pandemia. El anthrax, ahorita que se dio, también lo había anticipado. Les dije no va a ser pandemia. No va a haber pandemia para el 2024. Qué bueno. Pero eso no quiere decir que no vayan a haber epidemias de virus antiguos que se vuelven a mover y virus nuevos en muchas partes del mundo. Entonces las restricciones van a ser fuertes en algunos lugares y Sí. eso va a frenar la economía, va a frenar los viajes, van a haber normas de restricción fuerte, algunos lugares van a tener que volver con las medidas de bioseguridad, tapabocas, el gel, bueno, toda esta cuestión, pero pandemia por ahora no. Hace 2 meses o mes y medio, no me acuerdo bien, pero tuve un sueño, donde de China sí se desarrollaba otro virus, otra bacteria que pegaba muy fuerte en Europa y que hacía que la gente vomitara sangre y se muriera más fuerte, o sea, fuera más violenta la reacción, pero no para este año 2024, sino para el futuro. Hay que aclarar que los meses en lo espiritual, los días, las semanas, los años, es muy deductivo, es algo que no se puede encajar de que va a ser tal fecha como tal. Por ejemplo, yo comenté que a finales de febrero, inicios de marzo, entraba Rusia a Ucrania y así fue. Y muchos meses que yo doy, tal fecha me muestra el Señor, pero puede cambiar, puede ser más, puede ser menos, pero el hecho es que sí va a haber una pandemia en el futuro. Eso ya en el 2019 yo ya lo había comentado, que a 5 años se iba a dar, y pues todas las visiones y sueños que he tenido se va a dar, pero en el futuro. Para el 2024, tener mucho cuidado, porque van a haber muchas infecciones respiratorias, bastantes, para los niños, para los adultos, las mascotas también van a estar un poco enfermos. Esto me recuerda al año pasado una predicción que comenté sobre una virosis para las mascotas y un mes después pues fue bien preocupante esa situación con los animalitos. Entonces sí van a haber pandemias, no va a ser como el COVID, eso lo tenemos que tener por ahora, en el futuro sí lo he visto. Salud, coronavirus, virus, variantes, mutaciones fuerte para abril, mayo, noviembre, diciembre. Grip COVID. Yo les había comentado del Grip COVID, que es la unión, fusión entre el COVID y varios virus de gripa. Ahorita hay unos virus tremendos, hay unas virosis fuertes. Yo se los había anticipado, les había dicho que tenían que cuidarse y de nuevas mutaciones del COVID. Entonces, por favor, para abril, mayo, noviembre, diciembre, tener mucho cuidado. Ahorita estamos en un pico alto a nivel mundial y yo se los había explicado en las predicciones del 13 de octubre del año pasado. Nuevos virus y viejos virus van a seguir manifestándose. Pandemia, no veo ninguna pandemia. Veo es epidemias, eso lo hablamos el año pasado, muchas epidemias. Y esto va a llevar que hayan decisiones y hayan medidas de restricción, tanto para el tapabocas, que yo se los había anticipado, y como medidas de confinamiento en algunos países y regiones, no en todo, pero en algunos van a utilizar una medida, otros otra. Yo tuve un sueño hace unos meses sobre una nueva pandemia en unos años en el futuro, no ya, sino en el futuro, que era un virus que venía de China, que destruía los pulmones, hacía que la gente escupiera sangre. Un virus mucho más mortal, pero tenemos que orar y pedirle al Señor para que eso no se dé. Se van a saber, este año pasado les dije y se dio así, este año también,
efectos colaterales de las vacunas, escándalo por malos manejos y economía. Se van a hacer muchas cosas terribles. También hablamos de la pandemia. Hablábamos de la pandemia, que no iba a volver un confinamiento, pero que sí iban a venir epidemias que se iban a mantener. Sí, sí. Esto es algo muy positivo porque la gente está todo el tiempo como angustiada, que nos van a volver a encerrar, que volvemos a una pandemia. Yo le dije, yo no veo pandemias por ahora, en el futuro, pero ahorita no. Restricciones sí, en algunos países, epidemias, bastantes virosis. Este año fue muchas virosis. Volvió y se reactivó la viruela del mono, que yo les he dicho muchas veces que no se preocupen, pero pues muchos no entienden. Que los 3 días de oscuridad vienen desde el año pasado, que en diciembre, que en enero, que en marzo, y yo les digo, no, yo no lo veo ahorita. Eso sí está conectado con la Tercera Guerra Mundial, por la cuestión de los misiles, pero esperemos porque todo está en las manos de Dios. Pero si habla usted de la inteligencia artificial, sí, muy claramente habló de eso, habló de que iba a empezar un auge fuerte, y este año vimos que salieron robots que ya caminan y que son como los habíamos visto en las películas, y ya vemos que... autos voladores, sí, o sea, carros que se manejan solos, todo eso lo habíamos. Usted vio exactamente eso de la inteligencia artificial, claro. y lo sigue viendo. Y muchas cosas más, pero eso dejémoslo para el próximo programa, porque si no, no vamos a terminar. Los avances que se vienen son muy grandes y la mente de Elon Musk es brillante. Y atención con la siguiente información, porque está causando alarmas, está causando preocupación entre las distintas autoridades sanitarias del mundo. Se trata del descubrimiento de una nueva enfermedad, una enfermedad desconocida que está afectando a cientos de personas en la República Democrática del Congo. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud informó que entre el 24 de octubre y el 5 de diciembre de este mismo año se reportaron 406 casos de esta enfermedad no diagnosticada en la zona Panzi, provincia de Kwango, esto en la República Democrática del Congo. Y los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, tos, secreción nasal, dolores corporales. Incluso los casos más graves presentaron desnutrición severa, y la preocupación, lo preocupante de esta situación es que la enfermedad causó ya 31 muertes, lo que equivale a una tasa de letalidad del 7,6%. Es bastante peligrosa, y por eso está el foco de atención puesto sobre esta enfermedad que se está generando, que se está dispersando allí en esta comunidad en el Congo. Por eso la OMS envió también un equipo de especialistas para apoyar a las autoridades sanitarias del país en la investigación de esta patología y para evitar que se siga propagando hacia distintos lugares, tanto de África como del mundo. Y el Ministerio de Salud Pública de esta nación africana, por su parte, ya emitió una alerta el 29 de noviembre al señalar un aumento en las muertes por causas desconocidas. Y bueno, algunos de estos fallecimientos ocurrieron fuera del centro de salud o fuera de los centros de salud en general y están pendientes de investigación. Las autoridades habían precisado de igual forma que los niños son los más afectados porque el 71% de los muertos son incluso menores de 15 años y las muertes se han producido principalmente en las comunidades o en las aldeas más apartadas de estas localidades. Así que se está investigando de cerca por parte de la OMS y de las autoridades locales esta enfermedad, qué lo originó, cuáles son los alcances que podría tener, y están tratando de aislarla completamente para que no haya mayores complicaciones ni en este país ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestra franquicia digital Al Rojo Vivo Extra. Les saludamos Jessica Carrillo. Y también Lourdes Estefen, gracias por acompañarnos. Y fíjese, la época de resfríos y alergias ya comenzó en octubre y continúa hasta el mes de abril. Esta es la temporada de los Estados Unidos donde más brotes de enfermedades infecciosas, especialmente enfermedades respiratorias, aparecen por todas partes. Definitivamente, Lourdes, y el COVID y la influenza son algunas de las más comunes hoy en día, pero también se han visto brotes de enfermedades transmitidas por animales y hasta los mosquitos. Después de la pandemia que pasó hace ya 4 años, todavía queda la preocupación de si una crisis de la misma índole podría repetirse. Un inocente chapuzón en el mar
cobró la vida de 5 personas en la Florida y 3 en Nueva York y Connecticut. La culpable, una rara bacteria llamada Vibrio vulnificus, conocida como la bacteria come carne, que provoca una infección que va matando la piel y los tejidos alrededor de la herida abierta que entra en contacto con la bacteria. Un adolescente en Missouri quedó paralizado y usando un respirador luego de contraer el virus del Nilo occidental a través de una picada de mosquito. El padre del menor dijo que su hijo se empezó a quejar de dolores de cabeza y mareos y a los pocos días no podía hablar bien ni levantar sus brazos. Al menos 10 ciudades en Massachusetts ya son catalogadas como sitios de alto riesgo debido a los casos de encefalitis equina oriental, también conocida como triple E, una enfermedad mortal transmitida por mosquitos. Otra posible alerta son los llamados virus zombies en Siberia, que también podrían provocar una aterradora pandemia. Y es que científicos explican que el calentamiento global ha hecho que el hielo vaya desapareciendo de esta región, dejando al descubierto microbios atrapados durante miles de años. Hablemos ahora de la Organización Mundial de la Salud, que ha lanzado una alerta por la llamada enfermedad X, que podría causar la próxima pandemia. De hecho, la OMS pidió prepararse para prevenir este mal, aunque aclaró, escúcheme bien, que todavía no existe, pero que podría surgir en el futuro. Todo parece indicar que estamos experimentando más brotes de enfermedades infecciosas y con la experiencia de la pandemia del COVID-19, el miedo a una nueva crisis global está muy presente. ¿Es inevitable otra pandemia? Sí, tendremos otra pandemia. ¿Cuándo llegará? No está muy claro, pero parece que estamos teniendo cada vez más brotes en todo el mundo. Por lo tanto, debemos estar preparados para responder y protegernos como comunidad. El Dr. Wack del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, afirma que el aumento de brotes de enfermedades infecciosas se debe, en parte, al crecimiento de la población mundial, que debido a la deforestación global tiene más interacción con animales, lo que facilita las transmisiones, especialmente de enfermedades respiratorias. Nuestra última gran pandemia fue el COVID-19. Antes de eso fue en el 1918 y la pandemia de influenza. En el año 2009, la OMS declaró la influenza H1N1 como pandemia en fase 6, luego de detectar evidencia de su propagación en el hemisferio sur. Varios expertos coinciden en que variaciones del virus de la influenza podrían representar una amenaza para una futura pandemia.